Evangelio de hoy. Sábado 13 de septiembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 6, versículo 43 al 49. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: No hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Porque cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni uvas de las zarzas. El hombre bueno da buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí oye mis palabras y las pone en práctica. Os lo voy a enseñar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que, al edificar una casa, cavó y profundizó, y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba bien construida. El que oye y no pone en práctica es semejante a un hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, sobre el suelo. Cuando el río dio con ella, se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Lucas es un claro y potente llamado a la coherencia entre lo que decimos y lo que realmente somos. Jesús, en su enseñanza, utiliza dos imágenes poderosas: el árbol y el edificio, para mostrarnos cómo nuestra vida cristiana debe ser una manifestación auténtica de lo que llevamos dentro. Estos versículos nos invitan a reflexionar profundamente sobre la verdadera naturaleza de nuestra fe y cómo ésta debe reflejarse en nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra relación con los demás. A través de la figura del árbol que da frutos buenos o malos, Jesús nos muestra que la calidad de nuestra vida está determinada por lo que realmente somos en nuestro interior, no por las apariencias ni las palabras vacías. El árbol y sus frutos, la verdad interior. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Con esta frase, Jesús nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra vida interior. El árbol es un símbolo de nuestra vida y los frutos representan nuestras acciones. Así como un árbol sano produce frutos buenos, nuestra vida debe dar fruto bueno si está enraizada en Dios. Las acciones, las decisiones y las palabras que elegimos reflejan lo que verdaderamente somos en nuestro corazón. En este sentido, Jesús no solo nos llama a realizar buenas obras, sino a tener una conversión interior que permita que nuestras obras surjan de un corazón limpio y puro. Lo que somos en nuestro interior se revela inevitablemente en nuestras acciones. Si nuestro corazón está lleno de amor, paz, bondad y compasión, nuestras acciones reflejarán esos frutos. Sin embargo, si nuestro interior está lleno de egoísmo, rencor o falsedad, nuestras acciones también lo reflejarán. El desafío no es solo aparentar ser buenos, sino ser verdaderos y que nuestras acciones sean un reflejo de nuestra verdadera transformación interna. La vida cristiana no se trata de actuar de una manera exteriormente correcta,
sino de ser auténticamente transformados por el amor de Dios. La relación entre lo interior y lo exterior. El pasaje también nos muestra que nuestras palabras son una extensión de nuestro ser interior. De la abundancia del corazón, habla la boca. Jesús señala que no hay separación entre lo que realmente somos y lo que decimos. Si nuestras palabras son crueles, egoístas o llenas de mentira, es una señal de que hay algo en nuestro corazón que necesita ser sanado. Las palabras tienen un poder tremendo. No solo porque afectan a los demás, sino porque revelan lo que está en lo más profundo de nuestro ser. Este versículo nos recuerda que, como cristianos, estamos llamados a vivir con sinceridad. Si bien todos somos imperfectos, y todos tenemos momentos en los que nuestras palabras o acciones no reflejan completamente nuestra fe, lo importante es la sinceridad de nuestro deseo de vivir según los principios de Cristo. La autenticidad en nuestras palabras y actos es lo que realmente importa. La gracia de Dios es la que nos ayuda a corregir y a transformar lo que está dentro de nosotros. La casa construida sobre la roca, la fortaleza en la fe. En la segunda parte del pasaje, Jesús nos habla de la importancia de construir nuestra vida sobre una base sólida. Nos dice que aquel que escucha sus palabras y las pone en práctica es como un hombre que construye su casa sobre la roca. Esto es una clara invitación a poner nuestras raíces profundas en la palabra de Dios y en la fe en Cristo. Cuando nuestra vida se fundamenta en la roca firme de la verdad divina, somos capaces de resistir las adversidades y los desafíos de la vida. La roca simboliza estabilidad, fortaleza y firmeza, mientras que el agua, el viento y las inundaciones representan las pruebas, las dificultades y las tentaciones que todos enfrentamos. En el momento de las dificultades, si nuestra fe está realmente cimentada en la roca que es Cristo, podemos resistir los embates de la vida sin caer. No se trata de una vida sin problemas, sino de una vida con la seguridad de que, aunque las tormentas lleguen, nuestra fe permanecerá firme en Cristo. Es en los momentos de prueba que nuestra relación con Cristo y nuestra dedicación a su palabra se manifiestan como una base inquebrantable. La obediencia a la palabra de Dios. Construir sobre la roca es sinónimo de escuchar y poner en práctica la palabra de Dios. Jesús no dice que seamos simplemente oyentes, sino hacedores. La verdadera transformación se da cuando permitimos que la palabra de Dios se haga carne en nosotros, guiándonos no solo en nuestras creencias, sino en nuestras acciones cotidianas. El cristianismo no es una religión de teoría, sino de práctica. La verdadera fe se refleja en las obras, en cómo tratamos a los demás, en cómo vivimos nuestra vida diaria, en cómo enfrentamos las pruebas. Este llamado a ser hacedores de la palabra implica una disciplina constante. No es suficiente escuchar el Evangelio de vez en cuando o asistir a la misa sin que eso se traduzca en nuestra vida cotidiana. La obediencia a la palabra de Dios requiere un compromiso consciente y diario. Cada decisión que tomamos, cada palabra que pronunciamos, cada acción que realizamos, debe ser un reflejo de nuestra fe en Cristo. La casa construida sobre la arena, la destrucción de la fe superficial. En contraste con la casa construida sobre la roca.
Jesús también habla de la casa construida sobre la arena, que representa la vida de aquellos que escuchan sus palabras, pero no las practican. La arena es un fundamento inestable que no puede resistir las fuerzas de la naturaleza. Así, una vida construida sobre la arena representa una fe superficial que no tiene profundidad ni firmeza. Muchas veces, como cristianos, podemos caer en la trampa de vivir nuestra fe solo de manera externa, sin permitir que transforme nuestra vida interna. Podemos hacer actos de caridad, ir a la iglesia y hacer cosas que parecen correctas. Pero si nuestras acciones no provienen de un corazón sincero y lleno de fe, estamos construyendo nuestra vida sobre la arena. Cuando lleguen las dificultades, nuestra fe se tambaleará porque no está fundamentada en la verdadera relación con Cristo. Este llamado a no ser oidores olvidadizos es un desafío para todos nosotros. Jesús nos llama a una vida transformada, no solo a una vida de apariencia. La verdadera fe no es solo una cuestión de cumplir con rituales, sino de vivir de acuerdo con los valores del Evangelio en cada área de nuestra vida. La misericordia y el amor como frutos de la fe verdadera. En un mundo que muchas veces valora las apariencias y el éxito exterior, Jesús nos llama a centrarnos en lo que realmente importa: la autenticidad de nuestra fe y la profundidad de nuestra relación con Él. El verdadero fruto de la vida cristiana no es solo hacer actos de bondad, sino vivir con un corazón lleno de misericordia, amor y compasión. Estos frutos, que nacen de un corazón transformado, son la prueba de que nuestra fe es genuina. Cuando nuestras vidas están construidas sobre la roca firme de Cristo, nuestros corazones se llenan de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos son los frutos que Jesús espera de nosotros. No se trata solo de seguir reglas externas, sino de vivir una vida que refleje el amor de Cristo. Un amor que no conoce barreras, que se ofrece sin esperar nada a cambio y que busca siempre el bien del otro. La construcción de una vida cristiana sólida. La vida cristiana es un viaje constante de purificación y crecimiento. La invitación de Jesús es clara. No se trata solo de escuchar sus palabras, sino de ponerlas en práctica. La diferencia entre aquellos que construyen su vida sobre la roca y aquellos que lo hacen sobre la arena radica en la coherencia entre lo que se cree y lo que se vive. No podemos decir que seguimos a Cristo y vivir de forma contraria a sus enseñanzas. La fe debe ser visible en nuestras obras, que son las que realmente nos definen. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la aceptamos de corazón, no solo transformamos nuestra mente, sino que también transformamos nuestras actitudes, nuestras acciones y, en última instancia, nuestra vida entera. Vivir según los principios del Evangelio es una decisión diaria. Una resolución que tomamos a cada momento para ser más como Cristo. Cada vez que elegimos amar al prójimo, perdonar a quien nos ha hecho daño, o buscar la paz en lugar de la discordia, estamos colocando un ladrillo más en la construcción de nuestra vida sobre la roca. El desafío de vivir la fe en un mundo de superficialidad. En la sociedad actual, estamos rodeados por un mundo que valora más las apariencias que la verdad interior. Las redes sociales, los medios de comunicación
Y muchas veces incluso nuestras relaciones personales pueden estar basadas en la imagen que proyectamos, no en lo que realmente somos. Esto puede llevarnos a vivir una fe superficial, donde nos conformamos con aparentar ser buenos cristianos sin permitir que la palabra de Dios transforme nuestra vida interior. Jesús nos desafía a ser más que simples oyentes de su palabra. La verdadera fe no se mide por lo que mostramos al mundo, sino por la autenticidad de nuestra relación con Él. A lo largo de las Escrituras, Jesús insiste en que el corazón es lo que cuenta, no las apariencias externas. La parábola del árbol y sus frutos es un recordatorio de que lo que realmente importa es lo que está en lo más profundo de nuestro ser. Los frutos que damos son la manifestación externa de lo que llevamos dentro. Si nuestro corazón está lleno de amor por Dios y por los demás, nuestras acciones reflejarán ese amor genuino. El llamado a la obediencia activa. El verdadero cristiano no es aquel que simplemente escucha la palabra de Dios, sino quien la pone en práctica. Jesús nos invita a ser hacedores de la palabra. Esta obediencia activa es fundamental para nuestra vida espiritual. No basta con saber lo que es correcto, con conocer las enseñanzas de Jesús. Es necesario vivirlas. La obediencia a la palabra de Dios nos lleva a tomar decisiones que nos alinean con su voluntad, incluso cuando estas decisiones son difíciles o contrarias a lo que el mundo nos propone. Ser hacedores de la palabra implica renunciar a nuestras propias ideas y deseos cuando no están de acuerdo con el Evangelio. Es fácil seguir a Cristo cuando las circunstancias son favorables, pero el verdadero desafío llega cuando las decisiones que tomamos nos piden sacrificios. Sin embargo, es en esos momentos cuando más necesitamos fundamentar nuestra vida sobre la roca firme que es Cristo. Solo entonces podremos mantenernos firmes ante las dificultades de la vida. La importancia de la prueba. Un aspecto fundamental de este pasaje es que Jesús nos muestra que las tormentas de la vida son inevitables. El viento, las lluvias y las inundaciones representan las adversidades y pruebas que todos enfrentamos. Sin embargo, la clave no es evitar las tormentas, sino estar preparados para ellas. Una vida construida sobre la roca es capaz de resistir los embates de la vida sin desmoronarse. Las pruebas son parte del proceso de maduración cristiana. A través de ellas, nuestra fe se fortalece. Al igual que un árbol debe soportar las inclemencias del clima. Para crecer fuerte, nosotros también debemos enfrentar las dificultades para ser más fuertes en nuestra fe. Jesús no promete una vida libre de problemas, pero sí promete que, si nuestra vida está fundamentada en Él, podremos enfrentar cualquier adversidad con esperanza y confianza. Vivir la fe como testimonio. Una vida fundada sobre la roca también es un testimonio para los demás. Cuando vivimos de acuerdo con las enseñanzas de Jesús, nuestra vida se convierte en un reflejo de su amor y su poder transformador. La gente puede ver el amor de Dios en nuestras acciones, en la forma en que tratamos a los demás, en la paz que irradia nuestra vida incluso en medio de las pruebas. El cristianismo no se trata solo de lo que creemos, sino de cómo vivimos esas creencias. La autenticidad de nuestra fe no se mide en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Al vivir con integridad y coherencia, somos testigos del Evangelio para aquellos que nos rodean.
No necesitamos ser perfectos, pero sí debemos ser sinceros en nuestra intención de seguir a Cristo y poner en práctica su palabra. La urgencia de construir nuestra vida en Cristo. El pasaje nos recuerda la urgencia de construir nuestra vida en Cristo. Jesús nos llama a no posponer nuestra conversión y a no esperar a que las tormentas lleguen para darnos cuenta de la fragilidad de nuestra fe. La vida cristiana no es algo que podamos tomar a la ligera o posponer para más tarde. Cada día es una oportunidad para cimentar más profundamente nuestra vida en la roca firme que es Cristo. La vida cristiana es una vida de constante transformación. Cada día debemos trabajar en nuestra relación con Dios, en nuestro compromiso con su palabra y en la autenticidad de nuestras acciones. No basta con escuchar las enseñanzas de Jesús, sino que debemos vivirlas, dejándonos transformar por su gracia. Solo así podremos enfrentar las tormentas de la vida, con la certeza de que, aunque vengan vientos y lluvias, nuestra fe permanecerá firme y fuerte. La fuerza del fundamento en Cristo. En medio de las vicisitudes de la vida, es fácil sentir que estamos en una constante lucha por mantenernos firmes. Sin embargo, es importante recordar que el fundamento sobre el cual construimos nuestra vida es lo que determinará si resistimos o no a los embates de las adversidades. La tentación de construir sobre la arena puede ser atractiva, ya que es más rápida y aparentemente más fácil, pero carece de durabilidad. En contraste, la roca, aunque más difícil de encontrar y más ardua de trabajar, nos da la firmeza necesaria para resistir los vientos y las lluvias. Esta es la invitación de Jesús. Construir nuestra vida sobre Él, porque es la única base sólida que perdura a lo largo del tiempo. La verdadera discipularidad. Ser discípulo de Jesús no es solo una cuestión de conocimiento intelectual, sino de vivencia activa. El verdadero discípulo es aquel que no solo escucha la palabra, sino que la pone en práctica. Esto implica un compromiso serio con las enseñanzas de Cristo. La verdadera discipularidad no se limita a la observancia externa de normas religiosas, sino a la transformación profunda del corazón y de la vida. Cuando dejamos que la palabra de Dios entre en lo más profundo de nuestro ser, comenzamos a construir una vida que está en armonía con los valores del reino de Dios. No podemos ser discípulos de Cristo y vivir como si las enseñanzas del Evangelio fueran solo palabras vacías. El desafío de la obediencia. La obediencia es una de las piedras angulares del cristianismo. Sin embargo, no se trata de una obediencia ciega, sino de una obediencia consciente, basada en el amor y en el entendimiento profundo de lo que Jesús nos pide. La obediencia a la palabra de Cristo no siempre es fácil. Implica tomar decisiones difíciles, ir contracorriente y renunciar a lo que parece ser el camino más fácil. La obediencia cristiana está relacionada con la confianza total en la bondad y la sabiduría de Dios, sabiendo que Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Cuando elegimos seguir la voluntad de Dios, aunque no la entendamos completamente, estamos construyendo nuestra vida sobre la roca. El valor de la persistencia en la fe. En un mundo que constantemente nos ofrece alternativas fáciles y rápidas, mantener nuestra fe firme puede parecer un desafío. Las tentaciones de construir sobre la arena, cediendo a las presiones del mundo, pueden ser fuertes.
Sin embargo, Jesús nos llama a perseverar. La vida cristiana no es una carrera rápida, sino una maratón que requiere perseverancia. No se trata de cómo comenzamos, sino de cómo terminamos. La persistencia en la fe es un acto de fidelidad diaria, donde cada día tomamos la decisión de construir nuestra vida sobre Cristo, independientemente de los desafíos que se presenten. El testimonio de una vida construida sobre la roca. Una vida construida sobre la roca no solo es capaz de resistir las tormentas, sino que también actúa como un testimonio para los demás. Las personas que nos rodean pueden ver la diferencia entre aquellos que viven según los valores del reino de Dios y aquellos que siguen las corrientes del mundo. Cuando una persona vive con amor, paz y justicia, reflejando los principios del Evangelio, su vida se convierte en una luz para otros. Los discípulos de Jesús no estamos llamados a vivir nuestra fe de manera privada o escondida, sino a ser testigos visibles de su amor y poder transformador en el mundo. La sabiduría de Jesús. Una de las características que hacen que las enseñanzas de Jesús sean tan profundas es su sabiduría. Las parábolas que él compartió no solo eran relevantes para su tiempo, sino que siguen siendo tremendamente significativas hoy en día. La invitación a construir nuestra vida sobre la roca es una de esas enseñanzas que tiene una relevancia temporal. Jesús sabía que las personas enfrentarían dificultades, incertidumbres y luchas a lo largo de sus vidas. Por eso, les dejó este consejo que sigue siendo aplicable en nuestros días. La sabiduría de Cristo no es algo que se puede entender solo con la mente, sino que debe ser vivida y experimentada en la vida diaria. El amor como fundación. En última instancia, la roca sobre la cual debemos construir nuestras vidas es el amor de Cristo. Si nuestra vida está cimentada en el amor incondicional de Dios, no habrá tormenta que nos derrumbe. El amor es lo que nos da la fuerza para enfrentar los desafíos, para perdonar cuando es difícil, para seguir adelante cuando todo parece estar en nuestra contra. La roca es, por tanto, la presencia constante de Cristo en nuestra vida, un amor que no falla, que no cambia y que nos sostiene en todo momento. Cuando vivemos este amor, nuestra vida se convierte en una fortaleza, una que no puede ser destruida por nada ni por nadie. La necesidad de la autenticidad. El cristianismo exige autenticidad. Jesús no quiere que simplemente aparentemos ser buenos cristianos, sino que nos llama a serlo realmente. Esto significa vivir de acuerdo con sus enseñanzas, incluso cuando nadie nos está mirando. La verdadera fe no se basa en lo que decimos, sino en lo que hacemos. Vivir la fe de manera auténtica es lo que construye una vida sólida. Porque solo cuando somos fieles a lo que creemos, podemos verdaderamente reflejar a Cristo en nuestro día a día. El compromiso con la comunidad. Construir nuestra vida sobre la roca de Cristo también implica un compromiso con la comunidad. La fe cristiana no es una experiencia aislada, sino que nos invita a vivirla en comunidad. La iglesia es el lugar donde somos apoyados, guiados y edificados en nuestra vida de fe. En la comunidad cristiana, compartimos nuestras luchas y alegrías, y nos ayudamos mutuamente a permanecer firmes en la fe. Sin la fuerza y el apoyo de la comunidad,
nuestra vida cristiana podría desmoronarse fácilmente. La roca no solo es Cristo, sino también su cuerpo, la Iglesia, donde encontramos fuerza, consuelo y dirección. La esperanza que nos da la roca. La esperanza es un elemento esencial de la vida cristiana construida sobre la roca. Saber que, aunque las tormentas vengan, nuestra vida está segura en Cristo, nos da una paz profunda. La esperanza no es solo un deseo de que las cosas mejoren, sino una certeza de que, al final, todo será restaurado en Cristo. Esta esperanza nos permite seguir adelante, incluso cuando todo parece perdido, sabiendo que el amor de Dios siempre será más fuerte que cualquier adversidad. La roca de Cristo es nuestra garantía de que, pase lo que pase, estamos en sus manos y que Él siempre cumplirá sus promesas. El llamado a la autenticidad. El llamado de Jesús a construir nuestra vida sobre la roca. No es simplemente un llamado a la disciplina externa o a seguir reglas por seguirlas. Es, ante todo, un llamado a la autenticidad. La vida cristiana exige una transformación interior, que se manifiesta en nuestras acciones. Muchas veces, caemos en la tentación de querer dar una apariencia externa de santidad, o de vivir de acuerdo con lo que otros esperan de nosotros. Sin embargo, Jesús nos recuerda que lo esencial no es lo que mostramos al mundo, sino lo que está en el corazón. Si nuestro corazón está verdaderamente arraigado en su palabra, nuestras acciones reflejarán ese amor genuino, y no una simple fachada. La autenticidad no solo implica que nuestras palabras coincidan con nuestras acciones, sino que también nuestras motivaciones internas deben alinearse con los principios del Evangelio. La roca de la sabiduría divina. Construir nuestra vida sobre la roca es también un llamado a abrazar la sabiduría divina. La sabiduría de Dios es lo que nos guía en medio de un mundo lleno de confusión y relativismo. Vivimos en una sociedad que constantemente ofrece soluciones fáciles, respuestas superficiales y caminos que parecen rápidos y atractivos. Sin embargo, como Jesús señala en su enseñanza, esos caminos son efímeros y vacíos, como la arena. Solo la sabiduría que proviene de lo alto tiene el poder de guiarnos con certeza y darnos una visión clara de lo que es verdaderamente importante. Esta sabiduría nos llama a vivir de manera contracultural, a no seguir las modas y tendencias del mundo, sino a hacer luz en la oscuridad, a construir nuestras vidas sobre principios sólidos y duraderos. La fortaleza de la palabra de Dios. Jesús nos invita a ser como el hombre que construye su casa sobre la roca. Porque, al igual que esa casa, nuestras vidas estarán expuestas a las pruebas y tribulaciones de la vida. Las tormentas, las dificultades, las tentaciones. Los momentos de duda son inevitables. Sin embargo, la diferencia entre una vida que se derrumba y una vida que se mantiene firme está en el fundamento. Y ese fundamento es la palabra de Dios. La palabra de Cristo es la roca sólida sobre la que debemos edificar nuestra vida. No se trata solo de escucharla, sino de ponerla en práctica. Cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestras decisiones diarias, a nuestra relación con los demás y a nuestra manera de afrontar las dificultades, estamos asegurando que nuestra vida se mantendrá firme, incluso en medio de las tormentas más intensas. La relación entre fe y acción.
Una de las enseñanzas más profundas que nos deja Jesús con esta parábola es la relación entre la fe y la acción. No basta con creer en Él de manera abstracta. Nuestra fe debe traducirse en acciones concretas. La fe que Jesús promueve no es una fe meramente intelectual, sino una fe viva que se expresa a través de la obediencia y la práctica. La fe sin obras es estéril, como una casa construida sobre la arena que se desmorona ante las dificultades. Cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, estamos demostrando que nuestra fe es sólida, que está anclada en lo que es verdadero y eterno. Es a través de nuestras acciones cotidianas que mostramos que nuestra vida está fundamentada en la roca de Cristo. El desafío de vivir los mandamientos. Vivir según los mandamientos de Dios es una de las formas más claras de construir nuestra vida sobre la roca. Los mandamientos no son solo reglas para vivir, sino guías que nos muestran cómo vivir, de manera que refleje el amor de Dios en el mundo. Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Perdonar a quienes nos ofenden, vivir con humildad y generosidad son principios fundamentales para edificar una vida sólida. Estos mandamientos no son cargas que debemos soportar, sino liberaciones que nos permiten vivir en la plenitud de la vida que Dios desea para nosotros. Cuando vivimos de acuerdo con estos principios, estamos construyendo una vida que resiste cualquier tormenta. El impacto de la testificación cristiana. El impacto de una vida construida sobre la roca no solo es personal, sino que también tiene efectos en la comunidad y en el mundo. Las personas que viven de acuerdo con los principios del Evangelio no solo experimentan paz y estabilidad internas, sino que también se convierten en faros de luz para aquellos que los rodean. Vivir con integridad, generosidad, paciencia y compasión es un testimonio poderoso del amor de Cristo en un mundo que a menudo está marcado por la división, el egoísmo y el odio. Cuando edificamos nuestra vida sobre la roca, nos convertimos en ejemplos vivos de lo que significa seguir a Cristo. Y esa luz atrae a otros a buscar la misma estabilidad y paz que hemos encontrado. La gracia de la resiliencia. La resiliencia es una característica fundamental de la vida cristiana. Cuando vivimos fundamentados en la roca de Cristo, no solo resistimos las dificultades, sino que emergemos de ellas más fuertes. Las pruebas de la vida son inevitables, pero la manera en que las enfrentamos determina nuestra fortaleza. Las personas que viven fundamentadas en la roca de la palabra de Dios pueden experimentar dolor, sufrimiento y frustración, pero siempre hay una fuerza interna que les permite seguir adelante. Esa fuerza no proviene de sus propios recursos, sino de la gracia de Dios. La resiliencia cristiana no es una cuestión de resistencia humana, sino de permitir que la gracia de Dios nos sostenga y nos renueve, incluso en los momentos más difíciles. La necesidad de reflexión continua. El llamado a construir nuestra vida sobre la roca es un desafío constante que requiere reflexión continua. Cada día, enfrentamos decisiones que nos llevan a elegir entre los caminos de la arena o de la roca. Las presiones sociales, las tentaciones personales y las dudas internas pueden hacernos sentir inclinados a tomar el camino más fácil, pero Jesús
Nos invita a pensar profundamente sobre los cimientos sobre los cuales estamos construyendo nuestra vida. La reflexión constante sobre nuestras motivaciones, nuestros valores y nuestras acciones nos ayuda a asegurarnos de que estamos eligiendo siempre la roca firme y duradera de su palabra. La esperanza de la eternidad. Uno de los aspectos más hermosos de esta enseñanza es que, cuando construimos nuestra vida sobre la roca de Cristo, estamos asegurando una base sólida para la eternidad. La vida cristiana no es solo acerca de enfrentar las pruebas diarias, sino también acerca de la esperanza en la vida eterna. La roca de Cristo es nuestra garantía de que, al final, todas las tormentas de la vida pasarán y seremos recibidos en su reino eterno. Esta esperanza en la eternidad es lo que da sentido y propósito a nuestra vida aquí y ahora. Vivir con la mirada puesta en la eternidad nos da la perspectiva necesaria para enfrentar las dificultades de la vida con confianza y serenidad. El espíritu del Sermón de la Montaña. Al observar el Sermón de la Montaña, es claro que las enseñanzas de Jesús son mucho más profundas que una simple lista de mandamientos. Su invitación no es solo a cambiar externamente, sino a transformar el corazón. Jesús sabe que los hombres pueden seguir reglas y comportarse correctamente por temor a las consecuencias. Pero esto no es lo que Dios realmente busca. Lo que Él desea es un corazón renovado que, por amor, actúe de acuerdo con su voluntad. Así, la construcción de una vida sólida sobre la roca empieza en el interior, en lo más profundo del ser, y se refleja en cómo nos relacionamos con los demás, cómo afrontamos las dificultades y cómo vivimos nuestra vida cotidiana. La prueba de la solidez del fundamento. La verdadera solidez de una vida cristiana solo se prueba en las tormentas. Vivir en Cristo no es fácil, y las adversidades nos recuerdan constantemente que la vida cristiana no es un camino de confort. Al contrario, es un camino que invita a la resistencia, a la perseverancia y a la fidelidad en medio de los desafíos. Las tormentas de la vida no solo se refieren a las dificultades externas, sino también a las luchas internas que todos enfrentamos. La duda, el miedo, la ansiedad y la tentación. Sin embargo, Jesús nos asegura que si nuestras vidas están fundadas en su palabra, podemos resistir cualquier prueba. La tormenta puede golpear con fuerza, pero nuestra fe será como una roca, inquebrantable. Por lo tanto, los momentos de tribulación no deben asustarnos, sino que deben confirmarnos que nuestra fe es genuina y sólida. La realidad del mundo exterior. El mundo en el que vivimos constantemente nos invita a edificar nuestra vida sobre la arena. Nos bombardean con promesas de éxito rápido, de gratificación instantánea, de placer momentáneo. Sin embargo, todas estas promesas son efímeras, como la arena que se desmorona con el viento. Vivir de acuerdo con las normas del mundo puede ofrecer beneficios inmediatos, pero a largo plazo deja un vacío profundo. La verdadera vida cristiana no se mide por el éxito temporal o por la cantidad de logros materiales. La vida cristiana es, en cambio, una vida centrada en el amor de Dios y en servir a los demás. Y es solo cuando nuestra vida se basa en estos principios eternos que podemos realmente experimentar la paz.
y la satisfacción que vienen de la obediencia a Cristo. La paradoja del Evangelio: lo débil es fuerte. El Evangelio nos presenta una paradoja constante. Los primeros serán últimos, los que se humillan serán exaltados. Y lo que parece débil es, en realidad, lo más fuerte. Vivir de acuerdo con la roca de la palabra de Dios significa abrazar estas paradojas. El mundo te dice que el poder se encuentra en la fuerza, en el control, en el dominio. Pero el Evangelio nos dice que el verdadero poder se encuentra en la humildad, en el perdón, en la generosidad y en el servicio a los demás. La verdadera fortaleza cristiana no es la de un hombre que busca imponer su voluntad, sino la de un corazón dispuesto a seguir el camino de Jesús, incluso cuando eso signifique sacrificarse por el bien de los demás. Así, el que edifica su vida sobre la roca es aquel que ha comprendido que el amor, la misericordia y la humildad son las fuerzas que realmente transforman el mundo. El proceso de la transformación. Es importante recordar que construir una vida sólida sobre la roca no es un proceso instantáneo. La vida cristiana es un viaje de transformación. Cada día es una oportunidad para hacer crecer nuestras raíces más profundamente en Cristo, para hacer que su palabra se convierta en el principio que guía cada una de nuestras decisiones. Es un proceso que lleva tiempo, esfuerzo y dedicación. No se trata solo de escuchar la palabra de Dios, sino de ponerla en práctica, de dejar que sus enseñanzas penetren en lo más profundo de nuestro ser. Esto implica una constante conversión, donde nos arrepentimos de nuestros errores y nos esforzamos por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La vida cristiana, entonces, es una vida de constante crecimiento, de ir profundizando en nuestra relación con Dios y con los demás. El poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder transformador que no puede ser comparado con nada de este mundo. Cuando Jesús habla, no solo ofrece consejos sabios, sino que nos da la clave para una vida plena y abundante. En la parábola de la casa sobre la roca, la palabra de Dios no es simplemente un conjunto de reglas morales, sino el fundamento sobre el cual podemos construir una vida que resiste todo tipo de dificultades. Es a través de la escucha activa y la obediencia a la palabra que comenzamos a ser transformados. La palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de penetrar en lo más profundo de nuestro ser, juzgando nuestros pensamientos, motivaciones y acciones. Al vivir según esa palabra, no solo estamos obedeciendo, sino que estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. La necesidad de la acción cristiana. La vida cristiana no es una vida de inactividad, sino una vida de acción. Jesús no llama solo a escuchar su palabra, sino a ponerla en práctica. Esto implica actuar con justicia, con misericordia, con compasión. Significa que nuestra fe debe ser visible en nuestras acciones, en cómo tratamos a los demás, en cómo respondemos a las injusticias, en cómo enfrentamos nuestras propias luchas internas. La fe que no produce acción es una fe muerta. De manera similar, la casa construida sobre la arena es aquella que solo tiene apariencia de fortaleza, pero no está preparada para resistir las pruebas. La verdadera acción cristiana es aquella que nace de una fe sólida y que busca manifestar el amor de Dios en el mundo.
La influencia del testimonio cristiano. La solidez de nuestra vida cristiana no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto en los demás. La vida construida sobre la roca es un testimonio de la fidelidad de Dios, y eso atrae a otros a buscar lo mismo. En un mundo lleno de inestabilidad, crisis, la vida cristiana se presenta como un refugio seguro. No solo somos llamados a vivir de manera coherente con nuestra fe, sino a ser testigos de la esperanza que tenemos en Cristo. Cuando nuestras vidas están fundamentadas en la roca, otros pueden ver la diferencia y se sienten atraídos por esa paz y estabilidad que solo Dios puede ofrecer. Nuestra vida cristiana se convierte en un faro de luz en medio de la oscuridad, guiando a otros hacia la verdad y el amor de Dios. La fortaleza en la adversidad. Las adversidades de la vida no solo prueban nuestra fe, sino que también tienen el potencial de fortalecerla. Cuando construimos nuestra vida sobre la roca, las tormentas no nos destruyen, sino que nos hacen más fuertes. A través de los momentos difíciles, aprendemos a depender más de Dios y a confiar en su soberanía. La vida cristiana no nos promete una existencia libre de sufrimiento, pero sí nos promete la presencia constante de Dios en medio de las dificultades. Y esa presencia nos da la fuerza para seguir adelante, para perseverar en la fe y para mantenernos firmes. En la adversidad, vemos claramente cuán profunda es nuestra fe y cómo, a través de ella, Dios puede sostenernos en todo momento. La paradoja de la vida cristiana. Uno de los aspectos más impactantes de la vida cristiana es la paradoja entre la debilidad y la fortaleza. El mundo nos enseña a buscar la fuerza externa, a proteger nuestras debilidades y a evitar el sufrimiento. Sin embargo, en el Evangelio, Jesús nos dice que la verdadera fuerza radica en la vulnerabilidad, en el sacrificio y en la capacidad de amar a pesar de las dificultades. Vivir según la palabra de Dios nos invita a abrazar las paradojas del reino. Ser fuertes en la debilidad, ser ricos en la pobreza. Ser sabios en la humildad. Esta es la revolución espiritual que Cristo propone. Un camino donde los valores del mundo son subvertidos por el poder transformador del amor divino. Este tipo de vida solo es posible si construimos nuestra existencia sobre la roca sólida de la verdad de Dios. La construcción diaria de la vida cristiana. La vida cristiana no es una tarea que se realiza de manera automática, ni es el resultado de una decisión única. Es un proceso continuo de edificación. Al igual que cualquier construcción que debe ser levantada ladrillo a ladrillo, nuestra vida en Cristo debe ser cultivada con paciencia y dedicación. Esto no sucede de un día para otro. Cada día que vivimos en comunión con Dios es una oportunidad para profundizar nuestra fe, afianzar nuestras raíces y hacer crecer nuestro entendimiento de su voluntad. Este proceso de edificación es a menudo invisible a los ojos humanos, pero es constante y real. La vida cristiana es una obra de largo aliento, que requiere perseverancia y una disposición a aprender de las caídas y las lecciones que nos presenta cada día. El valor de la obediencia en los momentos de crisis.
La palabra de Dios, que nos pide que construyamos nuestra vida sobre la roca. Es especialmente importante en tiempos de crisis. La vida cristiana no es inmune a las dificultades, sino que en ella se encuentra su prueba más significativa. En los momentos de tormenta, cuando la vida parece desmoronarse a nuestro alrededor, la obediencia a la palabra de Dios se convierte en el ancla que nos mantiene firmes. No es fácil obedecer cuando todo parece perdido. Sin embargo, es en esos momentos cuando se revela la fuerza de una vida edificada sobre la roca. La obediencia en la crisis no solo es un acto de fe, sino un acto de confianza en el carácter de Dios, quien promete estar con nosotros siempre, incluso en los momentos más oscuros. El impacto de la obediencia a la palabra en la comunidad. No podemos entender la vida cristiana solo en términos individuales. El llamado a construir nuestra vida sobre la roca tiene implicaciones profundas para la comunidad. Si vivimos como seguidores de Cristo y obedecemos su palabra, nuestra vida se convierte en un testimonio visible para los demás. La solidez de nuestra fe no solo es para nuestro beneficio, sino también para el bien de aquellos que nos rodean. Vivir de acuerdo con los principios del Evangelio impacta la comunidad, ofreciendo paz, esperanza y dirección en medio del caos. Una comunidad cristiana que edifica su vida sobre la roca se convierte en un refugio para aquellos que buscan sentido y propósito. La vida cristiana no es un acto aislado, sino una llamada a vivir en comunidad, apoyándose mutuamente en la fe. La fortaleza en la adversidad, una característica de la vida cristiana. La vida cristiana no se mide solo por los momentos de paz y prosperidad, sino por la capacidad de resistir las tormentas que inevitablemente llegan. De hecho, las adversidades de la vida son algunas de las pruebas más profundas de la solidez de nuestra fe. Las tormentas de la vida, enfermedades, pérdidas, fracasos y frustraciones no son señales de que nuestra fe sea débil, sino oportunidades para demostrar la fortaleza que hemos construido en Cristo. Jesús mismo nos enseñó que las dificultades son parte del proceso de crecimiento espiritual. Es precisamente en los momentos de mayor dificultad cuando la vida cristiana puede brillar con mayor fuerza. La solidez de nuestra vida, basada en la roca de la palabra de Dios, se hace evidente cuando resistimos las tempestades con fe y esperanza. La importancia de la comunidad en el proceso de crecimiento espiritual. El proceso de edificación de una vida sólida en Cristo no es un esfuerzo solitario. Si bien nuestra relación personal con Dios es fundamental, también es esencial estar en comunidad con otros creyentes. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, es un espacio donde compartimos nuestras luchas, nuestras victorias y nuestras esperanzas. Es a través de la interacción con otros que somos desafiados y apoyados a crecer en nuestra fe. Los hermanos y hermanas en Cristo son instrumentos de Dios para ayudarnos a mantener nuestra vida centrada en la roca de la palabra. El compañerismo cristiano nos fortalece, nos anima y nos corrige cuando es necesario, asegurándonos de que nuestra edificación no esté aislada, sino que esté arraigada en la comunión con otros. El poder de la confianza plena en Dios. Construir nuestra vida sobre la roca de la palabra de Dios requiere una confianza plena en su fidelidad.
A menudo, la vida cristiana implica caminar en lo desconocido, tomar decisiones difíciles y mantener la fe cuando no vemos la solución inmediata. La confianza en Dios es esencial, porque nos permite descansar en su promesa de que Él tiene control sobre nuestra vida, incluso cuando todo parece fuera de lugar. Esta confianza es el cimiento que permite a un cristiano mantenerse firme ante la incertidumbre y la adversidad. Si bien las tormentas pueden zarandear, el que confía en Dios sabe que, al final, la paz y la justicia prevalecerán. El Señor nunca abandona a sus hijos, y esa certeza nos da la fortaleza para seguir adelante. El propósito de la obediencia a la palabra. No se trata simplemente de cumplir con reglas o de vivir de acuerdo con principios morales. La obediencia a la palabra de Dios tiene un propósito mucho más profundo: conformarnos a la imagen de Cristo. La vida cristiana no se trata solo de evitar el pecado, sino de ser transformados internamente, de tal manera que nuestras acciones reflejen el amor, la compasión y la misericordia de Cristo. Vivir según la palabra de Dios es un acto de adoración y una respuesta al amor infinito de Dios por nosotros. Al obedecer, no solo seguimos los mandamientos, sino que nos alineamos con el corazón de Dios, buscando su gloria y su reino en todo lo que hacemos. El testimonio de una vida construida sobre la roca. Una vida cristiana bien cimentada no solo beneficia al individuo, sino que se convierte en un testimonio para el mundo. Vivir de acuerdo con la palabra de Dios y resistir las tormentas de la vida con gracia y fe es un testimonio poderoso de la realidad de Dios en nuestra vida. La solidez de nuestra fe puede ser la luz que ilumina el camino de otros que buscan respuestas en un mundo lleno de incertidumbre. Cuando otros ven que podemos mantener nuestra paz y esperanza a pesar de las dificultades, se sienten atraídos por esa estabilidad. La vida cristiana no es solo una llamada personal a la salvación, sino una invitación para que otros vean y experimenten el amor transformador de Dios. La esperanza eterna como base de la fe. Al final, la verdadera roca sobre la que construimos nuestra vida cristiana es la esperanza en la vida eterna. Mientras que las tormentas de la vida pueden ser dolorosas y difíciles, la esperanza de un futuro con Dios en su reino es lo que nos da la fuerza para seguir adelante. Esta esperanza no es una mera ilusión, sino una promesa que está cimentada en la fidelidad de Dios. Al construir nuestra vida en Cristo, no solo estamos buscando estabilidad temporal, sino que estamos asegurando nuestra herencia eterna. La esperanza eterna es el fundamento que nunca se ve afectado por las circunstancias del momento. Es la roca que nunca se mueve, que permanece firme a través de los siglos. La clave de la verdad en la vida cristiana. La vida cristiana no solo depende de la obediencia externa a los mandamientos, sino de la transformación interna del corazón. La clave de todo lo que hacemos en Cristo radica en vivir de acuerdo con la verdad de Dios. La palabra de Dios es un espejo que revela nuestro interior. Y es a través de esa verdad que experimentamos la verdadera transformación. No se trata solo de hacer lo correcto, sino de ser lo que Dios ha llamado a ser. Esta es la diferencia entre una obediencia forzada y una obediencia que fluye de un corazón transformado. La vida cristiana es una invitación a ser verdaderos
Reflejos de la imagen de Cristo. Donde nuestras acciones, pensamientos y deseos se alinean con su voluntad. El reto es permitir que esta verdad se arraigue profundamente en nuestro ser, para que todo lo que hagamos esté impregnado de su amor y gracia. Vivir la palabra, el desafío de la transformación continua. Vivir la palabra de Dios es un desafío continuo. No se trata de un acto aislado de obediencia, sino de un proceso que se desarrolla a lo largo de nuestra vida. Ser un discípulo de Jesús implica un crecimiento constante, una transformación que no ocurre de una sola vez. Cada día es una oportunidad para edificar sobre la roca que es Cristo, para construir una vida más sólida en su palabra. Este proceso de crecimiento es lento y a veces doloroso, ya que implica una renuncia constante al ego y a las inclinaciones de nuestra naturaleza caída. Sin embargo, es a través de este proceso que nos acercamos más a la imagen de Cristo, que aprendemos a vivir de acuerdo con su ejemplo de humildad, sacrificio y amor incondicional. La verdadera transformación cristiana no es un evento puntual, sino un viaje continuo hacia la madurez espiritual. La llamada a ser testigos en un mundo de inseguridad. Vivimos en un mundo que, muchas veces, parece estar en caos. La inseguridad, el miedo y la desesperanza abundan. Y la tentación de construir nuestra vida sobre bases temporales y cambiantes es fuerte. Sin embargo, el cristiano está llamado a ser un testigo en este mundo. Una luz en medio de la oscuridad. Cuando vivimos una vida basada en la roca sólida de la palabra de Dios, nuestra presencia misma se convierte en un testimonio de esperanza y estabilidad. Vivir la palabra de Dios no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene un impacto directo en el mundo que nos rodea. Somos llamados a vivir de manera que otros puedan ver la estabilidad que solo se encuentra en Cristo. En un mundo que busca respuestas en lugares equivocados, el cristiano debe ser un testigo del poder redentor de la palabra de Dios, mostrando que la verdadera paz y seguridad solo se encuentran en Él. El poder del testimonio, hablar desde la experiencia de la gracia. El testimonio cristiano no es solo una cuestión de palabras, sino de acciones que reflejan la transformación interior. Cuando construimos nuestra vida sobre la roca de la palabra de Dios, nuestras vidas se convierten en una proclamación constante de lo que Dios ha hecho por nosotros. Hablar de Cristo y compartir el Evangelio no es solo cuestión de predicar, sino de vivir de tal manera que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras. Un cristiano que edifica su vida en la palabra se convierte en un testigo viviente de la gracia de Dios. Su vida es un testimonio constante de la obra transformadora de Cristo. Es un recordatorio para el mundo de que, a pesar de las dificultades, hay esperanza en Cristo. Y esa esperanza puede ser experimentada a través de la fe. La obediencia en los detalles de la vida cotidiana. Obedecer a la palabra de Dios no es solo una cuestión de tomar decisiones grandes y trascendentales. Más bien, la verdadera prueba de nuestra obediencia se da en los detalles de la vida diaria. Jesús nos llama a vivir de manera íntegra en cada aspecto de nuestra vida. En nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones y en nuestra vida personal. La vida cristiana se edifica sobre la roca no solo cuando estamos
En momentos de crisis, sino también en las decisiones cotidianas, en cómo tratamos a los demás, en cómo manejamos el dinero, en cómo respondemos a las injusticias y en cómo cultivamos nuestra relación con Dios. La verdadera obediencia cristiana es aquella que se refleja en los momentos más pequeños y menos espectaculares de la vida diaria. Es en esos detalles donde realmente se ve si nuestra vida está construida sobre la roca o sobre la arena. La roca como refugio en tiempos de temor. La vida cristiana no está exenta de dificultades y momentos de temor. Sin embargo, la diferencia entre el cristiano y el que no tiene fe radica en la forma en que enfrentamos esas dificultades. Para el cristiano, la roca sobre la que hemos edificado nuestra vida es un refugio seguro. En tiempos de miedo, duda o desesperación, podemos acudir a Cristo como nuestra fortaleza. Él no promete que nunca enfrentaremos tormentas, pero nos asegura que, cuando las enfrentemos, Él estará con nosotros. La roca de la palabra de Dios es firme y constante, sin importar las circunstancias externas. Esta certeza nos da la paz en medio de la tempestad, sabiendo que no estamos solos y que nuestras vidas están protegidas por la fidelidad de Dios. El desafío de vivir una vida contracultural. La vida cristiana, al estar basada en la palabra de Dios, nos llama a vivir de manera contracultural. En un mundo que exalta el egoísmo, el materialismo y la búsqueda del poder, los cristianos son llamados a vivir de una manera radicalmente diferente. Jesús nos llama a poner a los demás antes que a nosotros mismos, a vivir con generosidad y humildad y a buscar el bienestar del prójimo, en lugar de nuestras propias comodidades. Vivir de acuerdo con la palabra de Dios significa ir en contra de las normas sociales y culturales que promueven valores contrarios al Evangelio. Sin embargo, este estilo de vida contracultural es precisamente el que demuestra la diferencia que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Vivir de acuerdo con la palabra de Dios, aunque nos coloque en desacuerdo con el mundo, nos permite ser verdaderos testimonios del poder redentor de Cristo. La solidez de la fe como resistencia en el sufrimiento. El sufrimiento es una parte inevitable de la vida humana. Sin embargo, la manera en que enfrentamos el sufrimiento varía enormemente dependiendo de la base sobre la que construimos nuestras vidas. Aquellos que han edificado su vida sobre la roca sólida de la palabra de Dios tienen una fe que les permite resistir las pruebas del sufrimiento. El sufrimiento no destruye la fe, sino que la purifica y la fortalece. La roca sobre la que hemos edificado nos da la resistencia para seguir adelante, incluso cuando todo parece desmoronarse. La fe sólida no significa que no experimentemos dolor, sino que sabemos que el dolor no es el fin de la historia. En Cristo, el sufrimiento tiene un propósito redentor, y Él se encuentra con nosotros en medio de la tormenta. La esperanza de la vida eterna como fundamento de la fe. Una de las claves para entender la vida cristiana es la esperanza de la vida eterna. La vida cristiana no se trata solo de este mundo, sino de la promesa de que, a través de Cristo, tenemos una esperanza más allá de la muerte. Esta esperanza de la vida eterna es la roca que da firmeza a nuestra fe.
En los momentos de dolor, cuando enfrentamos la muerte o la pérdida. Es la esperanza en la resurrección y en la vida eterna. Lo que nos da consuelo. Vivir de acuerdo con la palabra de Dios implica vivir con la perspectiva de la eternidad. Lo que hacemos en esta vida tiene un impacto más allá de los límites de este mundo. Y la esperanza de la vida eterna nos da la perspectiva correcta para afrontar cualquier situación con fe y valentía. La reflexión sobre Lucas nos invita a construir nuestra vida sobre la roca firme de la palabra de Dios. Este pasaje nos recuerda que nuestras acciones reflejan lo que hay en nuestro interior y que la verdadera transformación no se logra solo mediante la obediencia externa, sino a través de una transformación profunda del corazón. La roca sobre la que edificamos nuestra vida es lo que nos sostiene en los momentos de dificultad. Y es lo que nos permite vivir de manera contracultural, siendo testigos de la esperanza y el amor de Cristo en un mundo que necesita tanto de Él. La vida cristiana es un llamado a la obediencia. No solo en los momentos grandes y decisivos, sino también en los pequeños y cotidianos. Cada acto de generosidad, de humildad, de perdón y de servicio es una oportunidad para edificar nuestra vida en la verdad de Dios. Vivir de acuerdo con su palabra no significa vivir sin dificultades, sino vivir con la certeza de que Él está con nosotros en todo momento, guiándonos y dándonos la fuerza necesaria para resistir las tormentas. La roca que es Cristo nos ofrece un refugio seguro en tiempos de inseguridad, miedo o duda. Es a través de él que encontramos la estabilidad y la paz que el mundo no puede ofrecer. Su palabra es la base de nuestra esperanza. Y es en ella donde encontramos la guía para vivir de manera fiel y verdadera. Al edificar nuestra vida sobre la roca sólida de la palabra de Dios, nos convertimos en testigos de su amor y gracia, transformando no solo nuestras vidas, sino también las vidas de aquellos que nos rodean. En un mundo que constantemente busca respuestas en lugares equivocados, nosotros, como cristianos, somos llamados a ser portadores de la verdad, viviendo de manera que refleje la luz de Cristo. La vida cristiana es un proceso continuo de crecimiento y transformación, donde cada día es una oportunidad para acercarnos más a la imagen de Cristo, para vivir con más integridad y autenticidad. Así, la invitación que Jesús nos hace es clara: construir nuestra vida sobre la roca firme de su palabra, ser auténticos en nuestra fe, vivir con esperanza y generosidad, y convertirnos en testigos vivos de su amor transformador en cada momento de nuestra vida. Al enfrentarnos a desafíos, dificultades y oportunidades, debemos recordar que nuestra solidez y seguridad vienen de aquel que nunca falla, Cristo, la roca eterna. Y así, al construir nuestras vidas sobre esa base sólida, podemos tener la confianza de que, al final de nuestra jornada, habremos edificado algo que perdurará, algo que resistirá las tormentas de la vida y nos llevará a la vida eterna junto a Él.